partir de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la oración. La oración, ¿qué es la oración según ustedes? ¿Qué es lo que creen que es la oración? ¿Qué concepto tienen ustedes de la oración? Conversar con Dios. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa más con respecto a lo que es la oración? Nada más. Allá, la galería. El contacto con el Señor. Mantén el contacto, algo así. Guarda el contacto, un himno que cantábamos anoche. Dios tiene muchas formas de hablarnos a nosotros. Dios puede hablarnos a través de sueños, Dios puede hablarnos a través de alguna profecía, Dios puede hablarnos a través de su palabra, ¿no es cierto? Que es su palabra, Dios hablándonos a nosotros. Dios tiene diversas formas para hablarnos, pero nosotros tenemos solamente una forma para comunicarnos con el Señor. ¿Cuál sería esa forma? La oración. La oración. Bueno, ¿cuántas veces debemos orar, por ejemplo? ¿Cómo debemos pedir adecuadamente? La Biblia hace un llamado a la iglesia a orar sin cesar. ¿Bien? Hay un hombre que dijo, debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos oír a Dios, es lo que dijo un hombre, es un dicho anónimo. Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos oír a Dios. Hay otro dicho que dice, aquellos que mejor conocen a Dios son a menudo los más ricos y poderosos en oración. Dios se revela también a nosotros a través de la oración. El príncipe, al que se le conoce como el príncipe de los evangelistas, Charles Spurgeon, dijo, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Fíjese lo que dijo este hombre, considerado el príncipe de los evangelistas. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Otro dicho con respecto a la oración. Mire lo que dijo este gran hombre de Dios, reconocido evangelista que ya partió a los brazos del Señor. Yo diría uno de los héroes de la fe contemporáneos, G.J. Ávila, dijo, vivir sin orar es vivir sin Dios, dijo G.J. Ávila. Wow, un hombre que oraba, dicen uno de sus amigos, que G.J. Ávila oraba alrededor de 40 horas a la semana. Usted ve, hay videos que muestran predicaciones, que muestran cómo Dios usaba a G.J. Ávila, un hombre que hizo cruzadas en varios países, y Dios lo usaba grandemente en milagros, pero oraba 40 horas más o menos a la semana. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oro yo? ¿Sabe? Los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia, hay muchos, Moisés, Abraham, etcétera. Los grandes hombres de Dios que la Biblia relata sus historias, ¿sabe? Fueron hombres de oración. Y ya dijimos que orar es hablar, es conversar. Más adelante vamos a hablar del proceso de la comunicación. Usted sabe que la comunicación, lo que se comunica, ya lo que se comunica es el mensaje. Hay un emisor y un receptor. Vamos a hablar en otra exposición bíblica acerca de aquello. Hoy vamos a hablar de que Jesús fue un hombre de oración. El ministerio, la vida de Jesús está marcada. Usted sabe quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Es la promesa, es el verbo, es lo que se había anunciado por mucho tiempo en la antigüedad, que vendría ese Salvador. Como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, Dios siendo Dios encarnado. ¿Sabe que Jesús oró? Jesús está marcadamente su ministerio señalado a través de la oración.
Por eso yo quiero pedirle que me acompañe con su Biblia, porque vamos a revisar varios pasajes en los evangelios que nos habla acerca de que Jesús fue un hombre de oración. Vemos oraciones de Jesús en momentos claves de su vida. Vamos a el primer versículo que vamos a estar revisando en Lucas, capítulo 3, versículo 21. Mire, cuando Jesús está siendo bautizado, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y dice, y orando, el cielo se abrió. Mire lo que ocurre cuando Jesús ora en el momento de su bautizo. El cielo se abrió. Vamos a ir rápido, por si acaso, por temas de tiempo. También en la elección de los discípulos, nuevamente encontramos a Jesús orando. Esto es Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Estos son momentos claves en el ministerio de Jesús. Ya revisamos cuando Jesús fue bautizado. Él oraba y el cielo se abrió. Ahora vamos a ver en la elección de sus discípulos, de los apóstoles. Lucas 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte. ¿A qué fue al monte? A orar, mire, fue a orar. Y pasó la noche. ¿Cómo pasó la noche Jesús? Orando a Dios, pasó la noche. Se venía algo importantísimo en el ministerio de Jesús, que era la elección de los discípulos. Jesús se va al monte a orar y pasa la noche orando a Dios. Y dice, y cuando era de día, o sea, se le amaneció a Jesús orando, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Se da cuenta? Vamos a otro momento de oración, también otro momento clave, cuando a Jesús se le reconoce como Mesías. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Otro momento clave en la vida, en el ministerio de Jesús. Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía Jesús? Mire, Jesús oraba aparte. O sea, era una oración privada, secreta de Jesús. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ve? Luego usted sabe cómo sigue la historia. Le empiezan a decir algunos que eres Elías, otros algunos de los profetas, etc. Y después le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Vamos a encontrar otro momento clave en el ministerio de Jesús, que es en su transfiguración, Lucas 9, 29. Lucas 9, 29. Fíjese usted cómo la Biblia relata, pareciera que a veces todo lo pasamos por alto, pero no es un detalle menor en la vida de Jesús. Lucas 9, 29 dice, y entre tanto, ¿qué cosa? Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. ¿Se da cuenta? Jesús orando en momentos claves de su ministerio. Ahora vamos a ir al monte de Getsemaní. Jesús también ora en ese lugar. Lucas 22, versículos 39 y 40. Otro momento clave en el ministerio de Jesús. Lucas 22, versículos 39 y 40. Dice, y saliendo se fue como solía, dice. O sea, no era eventual esto, era frecuente en Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús orando. Y usted sabe quién es Jesús. Yo sé quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús está orando. Encontramos a Jesús también orando en la cruz. Lucas 23, versículo 46.
el ministerio de Jesús está claramente señalado por la oración. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dijimos que orar era conversar, era comunicarnos con Dios. Bien, esas son oraciones claves en el ministerio de Jesús. Ahora quiero que revisemos oraciones en su ministerio. Vamos a encontrar en Lucas 5, versículos 16, oración del Señor Jesús antes del conflicto con los líderes judíos. Jesús oraba de manera permanente. No crea usted que porque estamos revisando estos pasajes Jesús oraba de manera eventual. No, Jesús tenía un contacto permanente con el Padre. Jesús es Dios, pero Jesús oró. Entonces, si Jesús oró, la enseñanza es que nosotros también somos llamados a ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuándo debemos orar nosotros? ¿El día domingo? ¿El día lunes? ¿El día viernes? Siempre. Lucas 5, versículos 16. Mas él, dice la palabra, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjese Jesús cómo mantenía ese vínculo con el Padre. Se apartaba. Lejos, dice, a desiertos, ¿no es cierto? Lugares desiertos, lejos de toda distracción, para que nada interrumpiera esa comunión, ese vínculo, ese contacto con el Padre. Mire usted lo que estaba haciendo Jesús antes de enseñarle el Padre nuestro a sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Mire lo que estaba haciendo Jesús antes de enseñar el Padre nuestro. Lucas 11, versículo 1. ¿Lo encontró? ¿Qué estaba haciendo Jesús según este relato de Lucas? Jesús estaba orando. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. ¿Sabía usted que Jesús estaba orando? Antes de enseñarle a sus discípulos a orar, Jesús estaba orando. Mire lo que Jesús hace en ese pasaje de la alimentación de los 5,000 en Marcos 6:46. Un milagro del Señor. Y no solamente fue la alimentación de los 5,000, sino que Jesús también sanó a los que estaban enfermos de ellos. Marcos 6. (46) Dice, y después que los hubo despedido, ¿qué pasó? Se fue a orar. Y si usted revisa los versículos anteriores en los evangelios, Jesús estaba cansado antes de esto. No había ni siquiera podido comer por razones de tiempo. Sin embargo, cuando cruzan en la barca al otro lugar, al otro extremo, digamos, para descansar, porque eso iba a hacer Jesús con sus discípulos, seguramente comer y descansar, se le adelanta la multitud, los atiende, se le hace tarde, entre comillas, porque los discípulos le dicen: Señor, despídelos, ya es tarde. Usted más o menos conoce el pasaje. Jesús los despide, y ¿sabe lo que se va a hacer Jesús? No se va a dormir. Jesús se va a orar. Jesús se va a buscar alimento espiritual, porque también Jesús, siendo Dios, no descuidó el contacto con el Padre. Fíjese ese detalle importante. Ahora vamos a ver oraciones en sus milagros. Estamos viendo aspectos, oraciones de Jesús. Al sanar a las multitudes, en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjese usted como que hay un factor común en varias oraciones del Señor Jesucristo, que es que se aparta a lugares desiertos, busca la soledad para orar. ¿Cómo oramos nosotros? Generalmente nuestras oraciones, por lo general, son así express, y en lugares donde hay otras personas cerramos la puerta, pero estamos ahí con la oreja a lo que está pasando alrededor. Jesús se apartaba al desierto. Eso nos habla de cierta
aislación, por decir de Jesús, para orar. Antes de alimentar a los 5.000, Marcos 6:41, lo decíamos un poco, Marcos 6:41, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió 2 panes entre todos. Repartió los 2 peces entre todos, dice. Hay un relato que dice que Jesús, tomando eso en sus manos, dio gracias. ¿Y por qué dio gracias Jesús? Por eso que tenía los 5 panes y los 2 peces. Jesús oró, dio gracias al Padre por eso. Mire, encontramos a Jesús una vez más en Juan 11:41. Estamos hablando de la oración al levantar de la muerte a Lázaro. Esto está en Juan 11, versículo 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, ¿por qué cosa? Por haberme oído. ¿Se da cuenta? Jesús orando. Vuelvo a decir, hermanos, no nos desviemos y no nos olvidemos que Jesús es Dios. Jesús oró. Si Jesús oró, si Jesús mantuvo una vida activa de oración, usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados también a orar. Por último, oraciones de Jesús por otros. Encontramos a Jesús en Juan 17, de los versículos 6 al 19, encontramos a Jesús orando por sus discípulos. Por temas de tiempo no lo vamos a leer completo, pero ahí hay una oración escrita de Jesús. Jesús está orando ahí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Bueno, ruego, dice el versículo 9, por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Bien, eso es los versículos 6 al 19 de Juan 17, Jesús orando por sus discípulos. Pero si bajamos ahora del versículo 20 al 26 de este mismo capítulo 17 de Juan, ¿sabe? Vamos a encontrar a Jesús ahora no solo orando por esos discípulos, vamos a encontrar ahora a Jesús orando por la iglesia. Jesús orando por usted, Jesús orando por mí. Mire lo que dice, vamos a leer solo algunos versículos por razones de tiempo. Dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos que está orando Jesús? Son los discípulos. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está orando por usted y Jesús está orando por mí. ¿Lo sabía usted? Mire qué maravilloso es descubrir esto, cómo hace tantos años Jesús ya oraba por nosotros. Encontramos también a Jesús en Lucas 23:34, orando por quienes lo habían clavado en la cruz. Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otro momento de conexión, de conversación de Jesús con Dios. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 22:32 encontramos que Jesús ora por Pedro. Un versículo también conocido. Dice, pero yo, es Jesús hablando, he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro iba a ser probado, pero Jesús ya había orado por Pedro para que su fe no faltara. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se da cuenta? Jesús, la vida de Jesús,
El ministerio de Jesús está marcado por la oración. Lo que nos relata el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7. Mire, para terminar. Dice Hebreos 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, está hablando de Jesús, ¿bien? Cuando estuvo acá en la tierra, cuando Dios se humanó, se hizo uno de nosotros. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así oraba Jesús. Fíjese usted. Jesús ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Vuelvo a preguntar, ¿cómo oramos nosotros? ¿No será que a veces nuestras oraciones son como marcar tarjeta en el trabajo? ¿No será que nuestras oraciones a veces son como, no sé si se conoce acá, pero cuando jugábamos a la escondida, cuando niños, que uno iba, ¿no es cierto?, corría ahí al lugar donde se liberaba 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros? ¿No serán nuestras oraciones así de frágil a veces? Señor, gracias por todo lo que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pa. Y chao. Jesús oraba, dice la palabra, que sus ruegos y súplicas eran con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice Hebreos 5:7. Fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Yo no sé si usted y yo alcanzamos a dimensionar que aquí está hablando de Jesús. Y sabe usted que toda la Biblia, el centro de la Biblia completa es Jesucristo. Jesús oró, lo dice acá, con estas características. ¿Y sabe lo que pasó con Jesús? Dice la Biblia que Jesús fue oído. Lo quiero leer ahora de la versión al día, ese mismo versículo. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Sí, obvio que Dios lo podía salvar de la muerte, Jesús, ¿no es cierto? Y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Cómo oramos nosotros? Al orar nosotros somos reverentes, al orar nosotros nos humillamos o al orar nosotros damos órdenes. Usted sabe que hoy hay toda una movida que enseña que hay que declararlo. Usted sabe que hoy hay toda una movida que dice que uno lo dice y ya está. Pero Jesús oró de esa forma. Jesús oró declarando las cosas así, dando las instrucciones él al Padre. Según este versículo, Jesús se humilló, en otras palabras, ¿sabe? Con una sumisión reverente. Jesús reconoció, por sobre todo en su oración, Jesús reconoció la voluntad soberana de Dios. Vamos al huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No dijo Jesús, Señor, declaro que esta copa pasa, ya está, lo tengo, lo tomo, lo decreto, en tu nombre, amén. No, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué sigue diciendo? Más, que es como un pero, más. ¿Se recuerdan qué sigue? ¿No se recuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, más hágase tu voluntad, no la de él. Gloria a Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice de este versículo, Hebreos 5:7, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, que era también una promesa en el Antiguo Testamento del Mesías que vendría a rescatarnos, a salvarnos, a restaurar la comunión con Dios, dice, oró mucho a Dios. O sea, la vida de Jesús está marcada por una oración abundante. Jesús oró mucho. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto oramos nosotros? Y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Le rogó al Padre. Pues Dios tenía poder para hacerlo. ¿Tenía poder para hacerlo Dios? Sí, ¿verdad? Y como Cristo siempre fue obediente. Ahí está la característica que usted y yo necesitamos también. Dios contestó su oración. Póngase de pie un momento, por favor.
Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, nos falta tanto, esa es la realidad. Tu palabra señaladamente, Dios, nos muestra que nos falta mucho para este modelo que es Jesucristo. Quiero pedirte, Dios, en esta oración que nos ayudes a que nuestras vidas sean identificadas como hombres y mujeres de oración. Padre, hay alguien que se inspiró no sé hace cuánto tiempo y que escribió y dijo, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Padre, no hay nuevas fórmulas, no hay atajos, no hay caminos cortos en este tiempo. Tenemos que recordar que así como Jesús oró, nosotros somos llamados a tener una conexión permanente, una relación constante contigo. Quiero rogarte, Dios, que nos ayudes para que cada día, Señor, nos esforcemos a imitar este ejemplo de Jesús, quien en una oportunidad dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oh Dios, hay una oración privada, secreta. Hay un cuarto secreto, el que tú dijiste, Señor, que cuando oráramos, cerráramos la puerta en nuestro aposento y nuestro Padre que escucha en lo secreto os recompensará en público. Ayúdanos, Señor, para poder ser hombres de oración, mujeres de oración. Este barrio, Señor, necesita hombres y mujeres de oración. Las familias que están aquí representadas necesitan hombres y mujeres de oración. San Rafael lo que necesita son hombres y mujeres de oración. Este país, Argentina, Chile, Sudamérica, el mundo necesita hombres y mujeres que entiendan que las cosas pueden cambiar cuando doblamos nuestra rodilla, cuando nos humillamos con esa sumisión reverente delante de ti y oramos al Dios que hace las cosas que parezcan aún imposibles. Para Él nada es imposible, todo es posible. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.